Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario web Cómo viajar de forma sostenible, súbete al tren, organizado por el Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura, un centro que se integra en la Fundación Juste, la Universidad de Extremadura, y que pertenece a la red de información de la Comisión Europea en España. Tenemos más de 100 personas inscritas, la mayoría alumnado de la Universidad de Extremadura, a los cuales agradecemos especialmente su aportación, su participación, así como a sus profesores. También contamos con inscritos de Valencia, de Madrid, de Bélgica y Ecuador. A todos y a todas, bienvenidos y muchas gracias por vuestro interés. ¿Pueden los jóvenes europeos viajar y conocer la Unión Europea contaminando menos? El 2021 es el año europeo del ferrocarril. ¿Es un buen momento para hablar del turismo sostenible? ¿El acceso igualitario e independiente de los viajes por ferrocarril para las personas con discapacidad es algo futuro o ya es una realidad? Este seminario pretende dar respuesta a estas y a otras preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la exposición de los panelistas. Recordamos que este evento se enmarca en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un foro público, inclusivo y transparente, creado para que sean los propios ciudadanos con los que sus aportaciones, con sus opiniones, creen la Unión Europea que todos queremos. Las conclusiones que se recojan en la plataforma se expondrán, se presentarán previsiblemente en la primavera del año que viene. Y ya centrándonos en el seminario, consta de varias partes. En primer lugar, cada panelista realizará su intervención durante 15 minutos. A continuación, presentaremos una encuesta online con 5 preguntas y terminaremos con las preguntas que nos podéis hacer llegar a través de la pestaña Preguntas que está en la parte inferior de la plataforma. Estas preguntas se las trasladaremos a los ponentes que darán respuesta en directo al final del seminario. Pero además de la encuesta online y de las preguntas, también os invitamos a compartir vuestras opiniones e ideas a través de la pizarra de colaboración interactiva que ahora vais a poder ver en vuestras pantallas. Esta es la pizarra y que mantendremos abierta desde hoy y durante toda la semana. El link para acceder a la pizarra lo tenéis también en el chat de la plataforma Zoom. Para escribir simplemente en esta pizarra podéis dar doble clic en cualquier parte de la pantalla. Por tanto, las aportaciones que se hagan tanto en el turno de preguntas, los resultados de la encuesta y el contenido de la pizarra digital se subirán a la plataforma de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Pasamos ya a la presentación de los panelistas. En primer lugar, intervendrá Íñigo Cruz Martínez, que es responsable de políticas de señalización y seguridad ferroviaria de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea. Después será el turno de Jesús Gumiel Barragán, que entre otros cargos es presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura, CERMI Extremadura, y también es presidente de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, a la que pertenecen más de 20.000 voluntarios. A continuación, tomará la palabra Mercedes Vaquera Mosquero, que es profesora de la Universidad de Extremadura, presidenta del Comité Económico y Social de Extremadura y presidenta de la Red Transnacional Atlántica. Cerrará el turno de intervenciones Antonio García Salas, que es coordinador del Corredor Sudoeste Ibérico. Íñigo Cruz Martínez, tienes la palabra para exponernos tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a ver si el sistema me permite compartir la pantalla. A ver, ¿podéis ver mi presentación? Sí, perfecto. Vale, bien. Pues bueno, vamos a ello. Me vais a disculpar si me acelero un poco, a veces voy un poco a todo tren, pero bueno, ya que estamos hablando del tema, creo que es lo adecuado. También otra advertencia, vamos a intentar evitar todos los palabrajos, si me permitís la palabra. Vamos a intentar evitar hacerlo demasiado técnico, demasiado jurídico, cuando se habla de todo el tema ferroviario desde una perspectiva europea. Vamos a intentar hacerlo lo más cercano a
vosotros, los oyentes, y a nosotros como pasajeros y como ciudadanos europeos en cuestión del tema ferroviario. Así que arrancamos un poquito con una perspectiva inicial. Ay, que se me resiste el PowerPoint. Vale, muy bien. Bueno, ¿cómo se ve desde la perspectiva europea el ferrocarril, ¿no? En primer lugar, se ve como un transporte muy seguro. O sea, si hacemos caso a las estadísticas que manejamos, a día de hoy está muy ligeramente por debajo de la aviación, pero realmente está a la par. O sea, y a nivel de transportes terrestres, desde luego es con diferencia el más seguro de todos. Eso es un primer aspecto positivo. Un segundo aspecto que también es positivo es la red ferroviaria europea. Como Unión Europea tenemos 200.000 kilómetros de red ferroviaria, pero también ponerlo un poco en perspectiva. Si nos damos cuenta que Estados Unidos, aunque tiene un par de miles de kilómetros más, es, si no recuerdo mal, sin Alaska, el doble de grande que el territorio comunitario. Y en el caso de China, también es igualmente el doble de grande que el territorio europeo comunitario. Así que la intensidad y la densidad de red ferroviaria en Europa es algo bastante a tener en cuenta, eso en el primer momento. Y por último, y no por ello menos importante, más bien al contrario, es justo una de las razones por las que estamos hablando hoy aquí del ferrocarril, es el hecho de que el tren, a fin de cuentas, es la solución menos contaminante de todas las que hay de transporte a día de hoy. O sea, como podéis ver, su porcentaje en emisiones es mínimo. Si tenemos en cuenta que ya la gran mayoría de los trayectos, casi todas las líneas europeas están electrificadas, queda una parte de los trenes que todavía utilizan diésel o emisiones o realizan emisiones en sus trayectos. Y esto, bueno, se debe a unas circunstancias que se están intentando precisamente, ya no digo corregir, sino mejorar en el paso de los próximos años para que realmente el tren sea una solución 100% sin emisiones, siempre y cuando la electricidad que se utiliza sea positiva. Bueno, eso un poco que nos permita contextualizar un poco cómo está yendo la situación a día de hoy. Si nos ponemos un poco ya desde la perspectiva de los ciudadanos, que ya no cabía en la transparencia, es un poco aquí interesa ver cómo más de un tercio de la población europea estaría dispuesta a cambiar sus trayectos del avión, del barco o de otro medio de transporte al tren, siempre y cuando este sea posible, sobre todo por un tema de rapidez y también por un tema de precio, ¿no? Entonces son dos aspectos que me gustaría referirme durante la presentación también. Y también supongo que es algo que a vosotros, pasajeros, a nosotros como pasajeros nos interesa, ¿no? O sea, encontrar una solución ferroviaria que sea rápida y sobre todo económica. De nada sirve tener un tren que funciona muy bien, pero que salga excesivamente caro. Vamos a ver cómo lo hacemos desde la perspectiva europea para precisamente que esto sea así, sea más barato y sea más rápido. Bueno, hay que tener en cuenta un pequeño elemento. ¿Quién hace posible el ferrocarril? O sea, la realidad es que, por supuesto, vosotros, pasajeros, o sea, usuarios, eso sin duda, pero también una cosa que nos tenemos que olvidar cuando hablamos del ferrocarril es que lo componen una serie de profesionales, una serie de estamentos. O sea, el ferrocarril no es solo trazar una línea férrea del punto A al punto B y que el tren vaya de ahí o que vuelva. Está, no, se trata de un sistema complejo que depende de muchos profesionales. La foto en concreto está sacada precisamente por parte de un sindicato del transporte durante los eventos del año del ferrocarril y en particular el expreso que ha conectado toda Europa, ¿no? O sea, cómo nos recordaba ese aspecto humano. Pero ese aspecto humano que pueden incluir a los ingenieros, al conductor del tren, por supuesto, pero también al personal que trabaja en el mantenimiento del mismo, a los operarios de gestión de tráfico, múltiples perfiles que están ahí, pero también hay una traducción institucional, hay una traducción de diversos niveles, como podéis ver a la derecha. Se trata, a un primer nivel, el europeo, de manera general, o sea, establece un marco, ¿no? Un marco donde se desarrolla todo el sector ferroviario, pero después, sin duda, la Unión Europea, la Comisión y sus instituciones pueden proponer muchas cosas a nivel ferroviario, pero sin la ayuda y sin la colaboración de los Estados miembros no vamos a ningún lado. Realmente necesitamos que todos los Estados miembros, por supuesto ahí solo tenéis las banderas de 6, no me cabían los 27, lamentablemente, pero bueno, nos podemos hacer la idea, necesitamos que contribuyan a ello. ¿Cómo lo hacen? Pues de múltiples modos. Para empezar, a través de sus gobiernos, de las políticas de transporte que se desarrollan por parte de los ministerios de infraestructura o transporte nacionales, pero también a partir de ciertas entidades que están directamente relacionadas con el sector ferroviario, como pueden ser las agencias de seguridad ferroviarias o las agencias de investigación de accidentes en el transporte, así como otra serie de instituciones y entidades que se pueden crear. Y, por supuesto,
si bien se ven todavía desde una perspectiva nacional, poco a poco se van convirtiendo en empresas que ya van más allá del borde de la frontera, del límite nacional y se van, digamos, acaparando o se están extendiendo por los otros países miembros, son las empresas del sector ferroviario, que es el otro extremo, ¿no? Digamos, en este caso, pues aquí hacemos mención pues, a las empresas en el lado portugués, en el lado español o Igo, que es ahora una empresa operada mayoritariamente desde Francia, pero que está presente ahora en el mercado español. Como veis, es un sistema complejo que engloba distintos niveles y que obliga a que todos los que participamos y somos parte de él nos pongamos de acuerdo, porque si no hay acuerdo, si no hay cooperación, el tren no va a salir de la estación. Eso hay que tenerlo claro. Así que, ¿qué más podemos decir desde la perspectiva europea? ¿Qué hace la Comisión, ¿no? Por el ferrocarril? Eso tengámoslo claro. Normalmente, uno cuando habla de la Comisión tiende a pensar un poco en reglas y en dinero. O sea, seamos sinceros, en la Comisión Europea muchas veces se habla de los fondos europeos, ¿no? Como ese gran maná. Sí, efectivamente, es una herramienta que está ahí para ayudar a los Estados miembros, a ayudar a las regiones a mejorar y desarrollarse. Y desde la perspectiva del ferrocarril, así ha sido. O sea, como veis, desde 2014 la inversión en ferrocarril con distintos fondos estructurales ha superado los 35.000 millones. Pero no solo. O sea, estamos hablando que sigue habiendo una serie de fondos, como los fondos de cohesión, que siguen en el marco presupuestario actual de 2021 a 2027, invirtiendo y apostando por el ferrocarril y las tecnologías ferroviarias. Y sin duda, por supuesto, no podemos olvidarnos ahora de todos los nuevos planes, hablaré un poquito más de ello después, con la nueva economía verde, los nuevos retos, el programa o acción Nueva Generación, donde se incluye también una fuerte inversión en transporte, descarbonización y el ferrocarril, por supuesto, va a ser el eje central de la misma. Pero no solo de dinero vive el ferrocarril, también necesitamos reglas comunes, necesitamos poder operar bajo un mismo marco técnico y legislativo para que todas las empresas puedan garantizar el servicio y operar en igualdad de condiciones unas con otras. Entonces, para ello, se han ido estableciendo una serie de paquetes ferroviarios, una serie de conjuntos de normas, directivas principalmente, y de las mismas han sacado una serie de reglamentos secundarios que permitían regular y establecer y estructurar todo lo que era el marco de explotación ferroviaria. En ese último paquete que hemos hecho, que se aprobó en 2016, establece ya dos pilares claramente, un pilar técnico y un pilar de mercado. En el de mercado se establecen las normas comerciales, el acceso para nuevas empresas a las redes ferroviarias, un poco toda esa operativa, la venta de billetes, el intercambio de información entre empresas ferroviarias, y en el mercado y en el pilar técnico se establecen las reglas de interoperabilidad y seguridad ferroviaria. Esto es clave porque a día de hoy uno de los problemas, bueno, es muy conocido que en España está el ancho ibérico, ¿no?, de vías, que impide que los mismos trenes que circulan por esas vías puedan circular por las redes, por la red europea de ancho internacional. Si bien ahora la tecnología precisamente nos permite que ya haya vehículos o trenes interoperables que puedan circular por ambas, o sobre todo hay otra serie de parámetros tecnológicos que también inciden en esto de la interoperabilidad, en esto de que facilitar que los mismos trenes circulen por todas partes, ¿no? Esa es la esencia de la interoperabilidad, siempre con una condición irrenunciable, que sea seguro, que sea un sistema que garantice la máxima seguridad. Ya hemos visto que el tren es una opción muy segura de transporte, pero es algo que no nos podemos descuidar. Para eso está esa parte complementaria en la parte técnica, la seguridad ferroviaria, que nos permita garantizar esos elementos. Por supuesto, en esa misma línea van todos los reglamentos técnicos que vigilan e indican todos los parámetros y los elementos a cumplir por parte de las empresas y los equipos que funcionan en el ámbito ferroviario. A fin de cuentas, es establecer unas reglas de juego comunes y que garanticen para todos. Pero, ¿qué más? ¿Qué más hace la Comisión y el nivel europeo por el tren? Pues se han ido definiendo una serie de corredores. A lo largo de la sesión de hoy se va a hablar más en detalle sobre los corredores y sobre todo los más cercanos a la región, así que no me voy a extender en ello, pero la idea de estos corredores era precisamente lo que os comentaba antes, esta interoperabilidad, facilitar esta circulación de norte a sur, de este a oeste, por el territorio europeo. Como veis, por cada color es un corredor distinto que va circulando por Europa, y también para ello se necesitaba un elemento clave dentro de la interoperabilidad, que va a ser la señalización ferroviaria.
Cuando hablamos de señalización, hablamos de un sistema tecnológico que permite explotar de manera segura el tren, que permite hacer que éste pueda circular por las vías de forma segura. El conductor es una primera fuente de seguridad, pero si hay un fallo, si hay cualquier cosa, está la señalización para remediar cualquier posible incidencia, y al mismo tiempo también permite la explotación de la infraestructura ferroviaria de manera eficaz. Permite que haya más trenes en la vía al mismo tiempo. Obviamente, si solo tienes un tren del punto A al punto B, perfecto, es seguro, no va a chocarse con nadie, pero a lo mejor no es económicamente rentable y no da para que todos podamos viajar en él. Así que conviene tener cuantos más trenes sea posible, y para ello se desarrolló auspiciado desde la Unión Europea, el sistema de señalización llamado RTMS, ¿no? El European Rail Traffic Management System, así dicho en el anglicismo, que suena muy bien, me vais a perdonar por la palabrita. Pues bueno, se trata de eso, de un sistema de gestión ferroviaria que garantiza un mayor nivel de seguridad, un mayor nivel de explotabilidad de las redes. Y la idea es que en todos estos corredores haya precisamente este sistema de señalización en todas ellas. Ahora mismo está en fase de implementación, ya lleva bastantes años en ello, hay unos apoyos muy fuertes por parte de las instituciones para que esto se haga realidad, y concretamente pues hablamos de fondos europeos específicos para los proyectos, también hablamos de equipos de ingeniería de apoyo precisamente a los Estados miembros para la implementación de proyectos con RTMS y demás. A día de hoy estamos hablando de unos 10.000 kilómetros de vía que tienen RTMS, pero la idea es para llegar en 2030 a 50.000 kilómetros a nivel europeo. Pero no solo vivimos en el presente, vivimos en el futuro, ¿no? También, o sea, tenemos que ir preparando el tren para el futuro. El tren es una realidad, está ahí, nos puede ayudar a descarbonizar la, Europa, el continente europeo, convertirnos en un continente, como ya se ha dicho desde la Comisión, con cero emisiones para el año 2050, pero aún así necesitamos hacer un esfuerzo, necesitamos seguir mejorando. Por eso iniciativas como el Connecting Euro Express, el tren que recorrió toda Europa durante este año del ferrocarril, sirvieron para recordaros a todos de la existencia del tren, del ferrocarril y de los retos existentes en los que estamos trabajando ahora para que en unos años ya no existan, ¿no? Desde el aumento de la oferta ferroviaria, con la idea de duplicar los servicios en los próximos años, una mayor digitalización que permita una mayor puntualidad y flexibilidad, o el uso de nuevas tecnologías en la fabricación de trenes que permita su abaratamiento, tanto al usuario del tren a nivel billetes como al usuario del tren a nivel de empresa de explotación ferroviaria, ¿no? Son todo ideas que están ahí, proyectos que están en marcha. Por eso ahí, por ejemplo, tenéis el logo de Shift2Rail, que es la gran iniciativa en conjunto con el sector, con las empresas del sector ferroviario para producir nuevas tecnologías y adaptarse a los nuevos tiempos tecnológicos por parte del ferrocarril, o la Agencia del Ferrocarril, que es una ayuda indispensable por parte de la tarea de la Comisión a la hora tanto de regular como de establecer las nuevas reglas del presente y del futuro dentro del ferrocarril. Así que no nos falta tarea, pero desde luego están ahí y están esos elementos y esas herramientas que buscan ese objetivo, ¿no? Y por último, ¿qué hay de lo mío en esto del ferrocarril? Claro, me estáis escuchando hablar muy amablemente, nadie me interrumpe, o sea, lo cual está muy bien, pero sí, muy bien, pero yo soy un usuario que quiere coger un tren y quiere recorrer Europa en tren. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer a día de hoy? ¿Qué oportunidades tengo? Pues para aquellos que tengáis entre 18 y 20 años está una oportunidad estupenda, que es el programa Discover EU, en el cual se trata de billetes de Interrail que es facilitados por parte de las instituciones europeas de este programa gratuitamente para que podáis recorrer Europa en tren, una forma sostenible de conocer el continente y la Unión, ¿no? A fin de cuentas, eso en primer lugar, pero no nos olvidemos que la juventud ha estado muy presente en el año del ferrocarril. En su declaración inicial ya era uno de los actores principales a tener en cuenta, o sea, recordar a los jóvenes la existencia del tren, que se lo pueden utilizar, que es tiene que ser parte de su realidad por parte de ellos, pero por parte de todos los que trabajamos en el sector, facilitar que existe esa realidad, por supuesto. Y ahora que viene en 2022, el año de la juventud, pues también se quiere que el tren forme parte de ese año de la juventud, que los jóvenes vean el tren como algo accesible y disponible para sus trayectos y demás. O sea, una idea, por ejemplo, fomentar el transporte ferroviario entre aquellos estudiantes que gozan de las becas Erasmus. Es una de las ideas que se baraja para este año 2022 y más que van a venir. Ahora mismo no podemos comentarlas porque están ahí en proceso, pero veréis cómo en las próximas semanas se irán desglosando y estarán ahí presentes. Y bueno, con esto yo creo que más o menos sería lo que quería decir por ahora, pero por supuesto estoy abierto a vuestras preguntas, dudas o comentarios más adelante. Pues muchas gracias,
Muchas gracias, Íñigo Cruz, por tu intervención. A continuación es el turno de Jesús Gumiel Barracán. Gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización que cuente con nosotros, porque es muy importante que cuando se habla de transporte también se tenga la visión de las personas con necesidades de accesibilidad, dado que si no, pues los discursos quedan incompletos. Y voy a demostrar cómo eso pues, está siendo una realidad, porque hoy por hoy el transporte por ferrocarril, por tren, no es accesible. Estamos hablando de tres frentes: por un lado el material móvil, los trenes; por otro las estaciones, las infraestructuras; y por otro los servicios que faciliten la libre circulación de las personas a un medio de transporte que tiene que estar garantizado para todos los ciudadanos, como es indudable, pero aquí está limitado a más de 100 millones de europeos que tienen o discapacidad o necesidades de accesibilidad, y que en definitiva puede ser cualquier persona, incluso la que por una limitación temporal se va incluido en este grupo. Pero también muy importante, que de lo que voy a hablar es de seguridad, de confort y calidad, porque esas medidas de accesibilidad pues al final también benefician a toda la ciudadanía en estos frentes que acabo de comentar. Decir que en la Unión Europea existen tres legislaciones que abordan principalmente el tema de la accesibilidad en material móvil e infraestructuras, y una sobre el tema de los derechos. Pero prácticamente en todas ellas existen excepciones que al final permiten que los países miembros, a la hora de poner en marcha estas actuaciones, estas inversiones, etcétera, puedan sortear estos requerimientos, pues por ejemplo, en cuanto a lo que es la altura de los andenes, o como por ejemplo en los trenes de dos alturas. Armonizar estos requisitos es la obligación y es la demanda que nosotros pues propugnamos como ciudadanos de plenos derechos. Y llama la atención a nuestro sector, coordinados no solamente en nuestro país, sino con otros compañeros del resto de Europa, como recientemente se ha procedido desde países como Bélgica o Alemania a una compra muy importante de material móvil, de trenes, y bueno, pues no son accesibles, porque precisamente por esas excepciones, además de esa vulneración de derechos en cumplir esos reglamentos, que están muy bien sobre el papel, pero que a la hora práctica pues no se llevan a cabo. También decir que recientemente se ha aprobado el Acta Europea de Accesibilidad, y curiosamente los Estados miembros se pusieron de acuerdo, pero se pusieron de acuerdo para que no se abordara prácticamente nada en materia de accesibilidad, porque suponía unas inversiones para ciudadanos de pleno derecho, y ese acuerdo pues al final sortea ese garantizar derechos. Lógicamente no solo en el tren, sino también pues en el transporte regular de viajeros por carretera, autobuses. Sí está resuelto en material urbano, transporte urbano, porque ya se carrozan los vehículos, pero no se ha conseguido en las líneas de largo recorrido de transporte interurbano. Volviendo al tema del tren, sí se han conseguido medidas en cuanto a la regulación de los derechos, como por ejemplo formación al personal de las estaciones en materia de discapacidad, la responsabilidad también de los operadores respecto a las sillas de ruedas que se utilizan, tanto eléctricas como manuales, y productos de apoyo, lógicamente el acceso de perros guía y también los perros de asistencia, que no solamente están para personas con discapacidad visual, sino para otro tipo de discapacidades o necesidades, y también que exista un punto de contacto único para la atención, la asistencia, que es un tema que hace tiempo está solucionado en España, pero que todavía estaba pendiente de legislarse o llevarse a la práctica en otros países. Sí, también podemos decir que en nuestro país existe ya pues, resuelto el tema del tiempo de llamada de asistencia, que entre 24 y 36 horas una persona puede hacer esa petición,
y pues la persona que te recibe, el material que te va a permitir de forma mecánica subir al andén y el apoyo que te puedan prestar está garantizado. En definitiva, tenemos estaciones hostiles que no garantizan que una persona que llega a una estación de tren pueda orientarse, porque no existe la señalética adecuada y la cartelería, no existe el pavimento direccional adecuado en materia de urbanismo, no existe el mobiliario adecuado en las estaciones de servicio, por muy bonitas que nos las pongan, y acceder al tren todavía está totalmente limitado. Las medidas, por ejemplo, en el ámbito de la juventud, si la persona joven tiene una problemática de discapacidad, que se olvide de hacer esos recorridos. Es decir, cualquier medida que se implante tendría que garantizar todos los derechos. Si no, por favor, que no se implante, que vayamos a cosas prácticas y puntuales, más que presentar un abanico de medidas que al final todas tienen un hándicap precisamente para quien más necesidades tiene. Y bueno, pues podemos poner un ejemplo muy práctico de nuestra comunidad autónoma que es extrapolable seguro al resto de ciudades de nuestro país, porque la coordinación que hacemos desde el CERMI nos permite tener esta información. En el año 2018 pues salen a licitación la rehabilitación, la reforma de las 4 estaciones de tren de Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia. Y bueno, pues nosotros desde nuestra entidad, a través de una oficina que tenemos, la OTAES, Oficina Técnica en Materia de Accesibilidad de Extremadura, nos hicimos de esos proyectos y acudimos a ADIF para trasladarle que esos proyectos que iban a salir a licitación no cumplían con los requisitos en materia de accesibilidad. No estamos hablando ya de mejoras, estamos hablando de simplemente la normativa de obligado cumplimiento. También con la Junta de Extremadura hicimos gestiones, bueno, pues confiábamos que eso iba a estar resuelto. Nos pusimos en contacto con las empresas a las que se les adjudicaron esas actuaciones y en el año 2020 incluso volvimos a insistir. Pensando que estaba resuelto, hemos visitado, estando en obras, esas infraestructuras y nos ha llegado la sorpresa de que, bueno, pues todos esos requerimientos no se han contemplado. Hemos vuelto a trasladar el tema a la Junta de Extremadura, a la delegación del Gobierno, para que llame la atención a ADIF. Hemos realizado reuniones en las propias estaciones de tren, en las 4, con las empresas a las que les han adjudicado esas actuaciones, y ha quedado claramente pues esos incumplimientos, como por ejemplo pues es la inadecuada ejecución de la señalización en los pasos de peatones, la incorrecta señalización del pavimento en la parada de taxis, que puede provocar que alguien, pues por ejemplo, con una discapacidad visual se pierda. También no utilizar el mobiliario adecuado, señales verticales que están en las zonas de transferencia de las plazas de aparcamiento, lo que no permite poder acceder a la estación, desniveles entre la zona de aparcamiento y el itinerario peatonal. También la inexistencia de bancos accesibles en la plaza exterior. La norma recoge que tiene que haber un número determinado de bancos con reposabrazos. Bueno, pues parece ser que por cuestiones estéticas nos olvidamos de las normas. Y pues se argumenta de que nada, que eso se va a incumplir. Por ejemplo, la cabina de aseo accesible no cuenta con la adecuada señalización. No existen vestuarios accesibles, no se contempla que haya una persona trabajando con discapacidad, algo sorprendente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, decir que los reglamentos están muy bien, pero podemos decir con rotundidad que están caracterizados por el incumplimiento y que no se cumple ni siquiera lo mínimo de las normas. Por lo tanto, ese es nuestro llamamiento y ojalá consigamos con las presiones que vamos ejerciendo y cada vez que se está incorporando más personas con necesidades de accesibilidad, dada la longevidad de la población y el salir y el poder disfrutar de los espacios, las infraestructuras, etcétera, que demandan medidas, podamos cambiar el panorama actual. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Pasamos ahora a Mercedes Vaquera Mosquero. Tiene la palabra para su intervención. Gracias. Hola, buenos días, bueno, buenas tardes ya a todos. En primer lugar, quiero darle las gracias a la organización por contar con la presencia mía como representante del Consejo Económico y Social de Extremadura y también de la universidad. Y yo quisiera poner una presentación en la que voy a
con pocas imágenes, pero muchas veces decimos que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, yo quiero hacer un planteamiento, puesto que este seminario va dirigido a los jóvenes. Aquí hemos puesto la imagen de un vagón de tren con mucha, como vemos, con mucha mercancía, con muchísimas cargas. ¿Esto a cuántos camiones equivaldría? La verdad que no tiene nombre. Yo creo que realmente que el tren será el camión eléctrico del futuro, y es una oportunidad que debemos aprovechar desde todas las regiones y desde todas las perspectivas. Vamos a ver, nosotros tenemos en Extremadura un problema muy importante. Nosotros tenemos buenas cabezas, tenemos buenos cerebros, tenemos buenos profesionales y sobre todo personas jóvenes que ante la imposibilidad de poderse buscar la vida en Extremadura se tienen que marchar. Se tienen que marchar. ¿Y por qué se tienen que marchar? Por falta de trabajo. Principalmente esa falta de trabajo forma parte de una cadena, de un círculo vicioso, porque esa falta de trabajo hace que haya menos población. Esa población nos lleva a la España vaciada de la que tanto se está hablando. Eso como continuación y como otro eslabón de la cadena nos llevaría a menos trabajo, más personas que se van. Es decir, es un círculo vicioso en el que cada vez es más difícil y casi imposible salir. Pero realmente, ¿qué es lo que nos falta en nuestra tierra? ¿Qué es lo que nos falta en nuestra tierra y en muchas como las nuestras? Nos falta empleo, nos falta una calidad de vida en la que podamos, cuando me refiero a calidad de vida, es una situación económica en la que podamos educar a nuestros hijos y darle todas las facilidades que necesitan. Una calidad de vida en la que tengamos un hospital, por ejemplo, por decir algo, a menos de 30 minutos. Es decir, nos falta estar comunicados. Por eso, como uno de los problemas es estar comunicados, las empresas cuando vienen a instalarse a Extremadura, una de las cuestiones que plantean es: ¿y cómo llevo yo mi mercancía fuera? ¿Cómo la vamos a transportar de un sitio a otro? Pues bien, sabiendo que uno de los grandes problemas que tenemos precisamente es esa interconectividad que tenemos, esa conexión, tenemos que ver y analizar y aprovechar las oportunidades que se nos pueden brindar desde todas las perspectivas, desde todos los ámbitos regionales, nacionales y, por supuesto, europeos. Centrándonos en esas posibles perspectivas, en esas soluciones, nosotros como Consejo Económico y Social, como Red Transnacional Europea, llevamos unos cuantos de años, por lo menos 6 años, trabajando con una alternativa que siempre ha sido conocida como el Corredor Atlántico. Últimamente todos estamos escuchando mucho del Corredor Mediterráneo, pero se habla muy poco del Corredor Atlántico. Aunque a mí realmente la palabra Corredor Atlántico me gusta poco. Me gusta más el espacio atlántico, porque el Corredor Atlántico parece que es solamente una interconexión por vía ferroviaria, cuando realmente no es así, porque el Corredor Atlántico también abarca todo lo que tiene que ver con la conexión digital, por supuesto de personas, de mercancías y también de la energía. Por lo tanto, estamos hablando de perspectivas mucho más amplias. El Corredor Atlántico pues, es una red transeuropea en la que se conectan, aquí no voy a poner muchos gráficos, aquí están todos los corredores de la Unión Europea, en la que se conectan todos los países que forman la red europea desde Algeciras, desde España, desde Algeciras, en Portugal, uniéndose con el resto de Francia y el resto de Europa y el resto de los corredores. Por lo tanto, estamos viendo cuál sería la construcción de esos posibles corredores atlánticos. Vemos cómo está ahora la situación. Esta situación realmente es un poco lamentable, por eso he querido poner solamente unas cuantas imágenes. Si vemos cómo está desarrollada en otras comunidades, vemos que en Extremadura está solamente una parte de Portugal y la parte que iría por Puerto Llano. Puerto Llano sería también una parte de conexión con la parte del corredor mediterráneo. También quiero dejar claro que el corredor mediterráneo y el Atlántico no son rivales, ni muchísimo menos.
son complementarios, deben estar y avanzar los dos conjuntamente para poder llevar a cabo ese desarrollo y esa cohesión estructural y económica de la que tanto se habla en Europa. Quisiera poner esta imagen, miren, creo que es bastante ilustrativa, la voy a acercar un poquito más ya que no se puede ver, para que vean cómo sería el tráfico potencial de mercancía. Vemos que por Extremadura prácticamente nada. Pero creo que también hay otra imagen que nos puede describir perfectamente la situación que hay. Hemos dicho que es fundamental la salida de mercancías tanto por la parte atlántica como por la mediterránea, pero podemos ver este desarrollo, esta ampliación que se está haciendo y también me gustaría señalar el efecto positivo que tendría un incremento de esa transferencia de mercancía por vía ferrocarril. Esta es la situación. Ahora mismo tenemos que tener en cuenta que la cuota modal, si comparamos España con respecto a Francia, es del 10,9% en Francia, mientras que en España es el 5,3%. Aquí podemos ver cómo es esta parte azul es el tráfico por carretera y la verde estamos viendo que es la de ferrocarril. Como ven, queda todavía mucho por desarrollarse. ¿Por qué quiero decir que es tan importante para nosotros y para Extremadura y por supuesto para los jóvenes desarrollar parte del corredor atlántico? Porque es una oportunidad, porque es una manera de que se puedan desarrollar nuestras empresas, porque es una manera de crear trabajo, porque es una manera de crear desarrollo. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo las empresas no es lo mismo que había al principio de la industrialización, donde era todo un ciclo productivo y un proceso industrial. Ahora las empresas son digitales. Ahora se premia mucho lo que es esa materia prima, esa fuerza y ese recurso humano que es la inteligencia y por supuesto que va enfocado muchísimo a la digitalización y a la robótica de casi todos esos procesos. Por lo tanto, sí que somos conscientes que hemos podido hablar de un antes y un después de la pandemia. Sabemos que lo que antes se valoraba mucho era, por supuesto, vivir en los grandes núcleos, vivir en la ciudad. La zona rural estaba un poco más discriminada, había menos posibilidades de compartir el trabajo en esas áreas rurales. Hemos visto con la pandemia que la situación ha cambiado, que el trabajo se puede llevar a cabo desde cualquier sitio, pero para eso se necesita tener los medios oportunos, se necesita tener esa red digital que nos permita esas conexiones. Esta conferencia hace 2 años pues prácticamente sería impensable. Ahora mismo cualquier persona del mundo se puede conectar con nosotros y Extremadura debe pedir y debe reclamar precisamente esa interconexión. Creo que el trabajo de todos es importante. Esa interconexión digital va a permitir también el desarrollo digital, porque tampoco sirve de nada que haya un gran avance, unas grandes infraestructuras digitales si no tenemos empresarios que nos las pongan al lado de esas conexiones, porque repito, esa importancia de la cohesión territorial no puede llevarse a cabo sin un desarrollo de las infraestructuras y en este caso nosotros vemos el desarrollo del ferrocarril como una gran oportunidad. Si tenemos un transporte de mercancías, el transporte de pasajeros va a venir solo, porque las vías van a ser prácticamente las mismas. Nosotros desde Extremadura sé que hay también otras plataformas, como por ejemplo la del corredor del suroeste ibérico. Nosotros desde Extremadura creemos que es muy poco lo que necesitamos. No sé si ven esta imagen. Nosotros necesitaríamos, hablo nosotros como los extremeños, necesitaríamos la conexión Plasencia por la Vía de la Plata, que realmente es lo que es esa ruta en sí está hecho, aunque todos sabemos que es una vía antiquísima. Por lo tanto, sería la conexión a Salamanca, puesto que el resto ya estaría conectado, incluso se evitaría el bypass que tanto pide y exige la Unión Europea de las grandes capitales como es Madrid y París. Y, por supuesto, la parte de Badajoz y Mérida hacia Sevilla
y hacia Huelva, sin dejar atrás, como ya había dicho anteriormente, la parte que nos une con Puerto Llano, porque también es parte de Corredor Atlántico. Estamos hablando de algo menos de 120 kilómetros por una parte y 200 kilómetros por otro. Estamos hablando de 320 kilómetros. Estamos hablando que al corredor mediterráneo, para su desarrollo, lo hemos oído todas las noticias, para que esté terminado antes del 2026, se le asigna unos recursos de 1.700 millones de euros, cuando esta parte es escasamente 84. No quiero entrar en la polémica de si somos los abandonados, si no somos los abandonados, que suerte uno, pues suerte los otros no. Es el futuro de nuestros hijos, es el futuro de nuestra región, es el futuro de todas las personas que nos estamos desarrollando y queremos hacer nuestra vida en nuestra región. Y creo que es el momento no solamente de pedirlo, sino que tenemos que exigirlo. Y nosotros estamos trabajando con el Ministerio, con otras instituciones, para que esto se pueda llevar a cabo. Yo solamente animo a todos los jóvenes que ahora están aquí, que estamos trabajando por tener una Europa mucho más justa, mucho más desarrollada, que sin que todas las zonas vayan a la par, va a ser imposible. En Extremadura ya perdimos la industrialización cuando empezó a desarrollarse. No dejemos ahora perder la digitalización, tanto de nuestra región como de nuestras empresas. Pues muchas gracias y disculpad por los fallos técnicos que he tenido. Pues nada, Mercedes, muchísimas gracias, pero al final estupendamente, aunque no ha sido con pantalla completa, hemos podido ver las diapositivas perfectamente. Os recuerdo que podéis hacer las preguntas en la pestaña inferior de preguntas y respuestas a los ponentes si tenéis alguna duda o alguna información que transmitirles, algún problema. Cerramos el turno de intervenciones con Antonio García Salas. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir algunas ideas y un placer pues, estar tanto con el resto de panelistas, a los que en su mayoría ya conozco y le tengo un gran aprecio y un gran respeto, y todos los que nos están escuchando. Voy a intentar ser muy rápido porque no quiero perder la oportunidad de poder contar algo que es importante. Empezamos diciendo cómo viajar de forma sostenible, súbete al tren, y naturalmente mi postura desde el sudoeste ibérico no puede ser, pues, probablemente pues, más casi de indignación, ¿no? Porque el sudoeste ibérico es este espacio que vemos aquí en nuestros mapas, un espacio verde que viene a coincidir con el Tajo y el Guadiana en su encuentro con el Atlántico, ¿no? Este espacio que vemos hoy día en un mundo que probablemente tenga otro centro del que estamos habituados, ¿no? En el que vemos que está ahí casi perdido en el mapa, en el que en el mapa mundial actual pues estamos absolutamente periféricos, no solo el sudoeste ibérico, sino toda Europa, e incluso pues en las conexiones que hoy pues priman o están en medios de comunicación. Esta es una de las propuestas de conexión de los dos continentes, de Eurasia con América, y se queda en Londres, pero otras que son más reales y que existen en este momento terminan recorriendo 16.000 kilómetros de una punta a otra, terminando en Madrid. Y desde luego esta parte del sudoeste ibérico pues queda desconectada de ese tren al que nos piden que nos subamos, ¿no? Nuestra visión debe ser mirando al Atlántico, en el que cada uno es el centro del mundo en función de lo que pretenda, y sí está Europa también bien situada si nos miramos en nuestros activos y en nuestras capacidades, ¿no? Pero Europa, como vemos, este es un mapa de las densidades de concentración de población, pues es también muy heterogénea. Naturalmente el mundo está con una alta densidad o con una gran parte del peso poblacional en Asia, en China, en India. Dentro de América pues también hay unas grandes concentraciones en California y en el este, en Nueva York y en la zona atlántica. También sabemos que en algunas otras zonas del mundo, pero dentro de Europa vemos que hay una Europa concentrada, una Europa de alta densidad, que vemos la razón, y hay otra Europa desértica, una Europa absolutamente pues al estilo de la Laponia. Como vemos aquí en esta zona del norte de Europa, pues tiene el mismo color que gran parte
de esta zona central del sudoeste ibérico, que compartimos con otras partes de España y con algunas de Francia principalmente. Esto nos lleva a que el actual mapa, todavía vigente, porque es hasta el 20, prorrogar hasta el 23, de las zonas menos desarrolladas o con peores rentas, antigua Objetivo 1, pues hay un efecto periférico evidente de la distribución de la renta, que está por encima de la voluntad o de la acción de cada región, ¿no? Y una concentración, la famosa banana azul que recorría desde Londres hasta Milán o hasta el norte de Italia, después emergió la banana roja, los países pues, más competitivos de la antigua Europa del Este, y el gran desarrollo que también se ha desarrollado en el Mediterráneo, ¿no? Esta sería nuestra posición dentro de la península ibérica, el Tajo y el Guadiana en su encuentro con el Atlántico, que ahora veremos que además de tener una razón de ser geográfica, tiene también histórica. Históricamente fue la Lusitania, la Tierra de la Luz, pero una frontera hace 8 siglos, hemos hablado desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista económico, y también hay una frontera que fue evidentemente jurídica y política, parte de la península ibérica y nos parte a esta zona que podía haber sido una zona, como digo, la zona de la luz, la Lusitania. Y esta muralla que se pone entre España y Portugal nos hace pasar de la Lusitania, de la Tierra de la Luz, a la Oscuritania, la Tierra de la Oscuridad. Un espacio muy grande, que es el efecto frontera, que tanto Europa intenta combatir, y que el efecto frontera, vemos aquí las fronteras, los niveles de flujo en las fronteras y de conexiones, como hay unas fronteras que tienen un altísimo nivel de conexiones y de flujo, y otras de muy bajo nivel de conexiones y flujo. Y este nivel de conexiones y flujo de frontera, este espacio, se convierte en un espacio de altas rentas y alto Producto Interior Bruto y alto crecimiento, o de bajísimo, ¿no? Naturalmente condicionado por el efecto frontera. Vemos el efecto periférico, el efecto frontera, el efecto desértico y gran parte que en España supone casi una quinta parte, pero en Portugal casi 2/3 partes del país. Importantísimo, porque está condicionando absolutamente en Portugal y en España de otros efectos económicos, ¿no? Un efecto económico que se ha ido concentrando en el sudoeste. En el marco financiero presupuestario 2000-2006, vemos aquí en rojo pues los que entonces denominaba Objetivo 1, en la que en Europa también tenían los efectos frontera. Prácticamente toda España estaba, excepto el noreste, ¿no? y la Comunidad de Madrid. En el siguiente, 2006, en el siguiente marco presupuestario, se reduce, queda Galicia y queda también las 3 regiones del sudoeste, Portugal casi entero, y el efecto periferia sigue existiendo, ya añadiendo los antiguos países del este, ¿no? Pero en Italia sigue existiendo. En el actual periodo se van reduciendo en el este y nos quedamos aquí, pues prácticamente Portugal, porque tiene regiones que, sobre todo territorialmente, el efecto frontera es muy alto frente al efecto litoral, y esta región, que es la única litoral, la única interior puramente, tenemos el efecto interior, el efecto frontera, el efecto periferia, y vemos que algunas regiones empiezan a salir del este. Y en el actual periodo presupuestario, que es lo más grave, no solamente salen algunas españolas, sino que entran 2 más, o sea, la mancha de aceite del sudoeste se extiende y salen muchas otras regiones del este europeo. Esto es algo que tenemos que ser muy conscientes, como esta zona del sudoeste, tanto Extremadura como Alentejo, ha ido perdiendo peso muy importante dentro de su país, dentro de cada uno de los países, pues de ser el 5% Extremadura en el 2050, ahora apenas llega al 2%, ahora está en el 2,30 menos, y en Alentejo de ser el 8,28, ahora está en el 3,50, tiene menos que el 2015, ¿no? Y esto en renta es especialmente significativo, ¿no? Porque bueno, de una renta media europea de 30.000 euros en el 2018, 30.000 euros, y España una renta media de media española, bueno, de 25 me parece que es, pero ahora mismo no, aquí España,
de 25, Portugal de 19, vemos cómo aquí estamos hablando de rentas de 17, 14 en Portugal, 13 en las regiones fronterizas, en los NUTS 3 fronterizos, 15.000, y en España de 18, 21, todas por debajo de la renta media española, que a su vez es el 85% de la europea. O sea, estamos hablando de renta, Extremadura, del 61-64% de la media europea, 71-75% de la media española, y en Portugal, pues del 43%, del 48%, algo absolutamente anómalo en Europa, algo que ha ido contra los principios tradicionales de la Unión Europea, en el que la Unión fomentará la coherencia, la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. O sea, esto que está pasando en el sudoeste es absolutamente algo anómalo, algo que está fuera, debía de haberse levantado todas las alarmas de qué pasa aquí. Su cohesión económica, eso, bueno, en todos los tratados y en todos los manifiestos de la Unión Europea, la cohesión territorial, social y económica ha formado parte de los principios básicos de la Unión Europea. Naturalmente, estas decisiones que se toman en Europa, en Bruselas, el entorno y el escenario es completamente distinto. Bueno, esto del 17 está Londres con 188, recordemos que estábamos hablando en esta zona de 14, 15, 16, 18 en el 2018, en Luxemburgo 75.000 euros, en Sudirlanda 66.000, en Hamburgo 60.000, bueno, en todos estos países del centro, en Bruselas 58.700 euros, cuando estábamos hablando de sitios del 14, en estos países del centro de Europa, en estas regiones del centro de Europa, en estos entornos que, digamos, son de una altísima renta, que bienvenida sea para ellos, son los que deciden la política europea y los que marcan unas normas para toda la Unión Europea. Y por tanto, es de entender que puede ser equiparable y estas, a las zonas de alta concentración española, la costa portuguesa, Madrid, España es el país de Europa, por un lado, con mayor concentración de la población, donde está concentrada la población, y el país con mayor despoblamiento en los grandes territorios despoblados, ¿no? Y por tanto, ¿qué hay que conectar? En Europa, donde hablábamos antes de la banana azul, pues hay una altísima concentración de población. Esto se convierte en una altísima red, una muy mellada y muy densa red de comunicaciones. Esta es de tren, la de carreteras es igual, la gran concentración de líneas de trenes está aquí. Bueno, aquí en Extremadura la peor de todas, ¿no? Y alguna, bueno, la peor de todas las que se contemplan, ¿no? Pero en toda España, en el interior, hay grandes déficits, ¿no? Y naturalmente eso lleva también, además de alta concentración de líneas de tren, un altísimo movimiento aéreo, como vemos en esta foto, dónde están los grandes consumos, los grandes consumos de energía, ¿no? Esto no cabe duda que se convierte en que es el centro de Europa, en los sitios donde se toman las decisiones, donde hay un altísimo nivel de contaminación. Un altísimo nivel de contaminación, porque en este momento Europa pues, tiene una mayor sensibilidad, pero históricamente es probablemente más que China, o más de los que ahora podemos culpar, históricamente ha sido el mayor emisor de CO2 y de nitrógeno, dióxido de nitrógeno. Bueno, vemos que aquí hay un problema evidente en todos los aspectos. Esto ha llevado, no viene de ahora, hace muchos años, desde Europa, pues se ha estado levantando la bandera del medioambiental, de la tendencia a intentar evitar la emisión de gases de efecto invernadero. No es de ahora, pero durante desde décadas ha sido un problema que se ha ido poniendo en agenda. El problema principal, o la principal misión, era la cohesión territorial, económica y social, que hay una absoluta anomalía en el sudoeste ibérico. Esto no es extraño, obviamente, que en la toma de posesión de la nueva presidenta de la Comisión Europea, pues plantea 6 retos. El primero es el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, en el que hay una importante paquete o propuesta de
medidas medioambientales, que son comunes a toda la Unión Europea, ¿no? En el que eso ha desarrollado ya muchas políticas, muchas acciones, y una de ellas, porque era una de sus principales prioridades, era invertir en transporte más inteligente y sostenible, ¿no? Y por ello pues sale el segundo punto de Green Deal, pues era acelerar la transición a una movilidad sostenible e inteligente. Y hablaba, el transporte representa una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea y va en un aumento. Para lograr una neutralidad climática es necesario reducir un 90% las emisiones procedentes del transporte hasta 2050. Tendrán que contribuir a una reducción de todo tipo de transporte. Bueno, una serie de medidas, el 75% del transporte actual por carretera debe ser por ferrocarril. El 75% del transporte de mercancía actual por carretera debe ser por ferrocarril. Antes han comentado Mercedes cómo pues, prácticamente en España es una mínima parte, una mínima, por debajo del 10% del transporte del que se hace por ferrocarril. La mayoría se hace por carretera. Pues el reto es de un calado importantísimo para el sudoeste ibérico, ¿no? Y ahora nos atenemos en un año pues sale la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente el 9 de diciembre de 2020, hace un año, porque era uno de los compromisos del Pacto Verde Europeo, en el que empieza en sus múltiples puntos y en sus muchas páginas. El primer punto dice: la movilidad y el transporte son importantes para todos nosotros, ¿no? Los viajes de la Unión Europea, bueno, es el primer punto. A partir de ahí, el segundo, pues habla de aunque la movilidad aporta numerosos beneficios a sus usuarios, no está exenta de costes para nuestra sociedad. Reducir significativamente sus emisiones y ser más sostenible es con creces el reto más serio al que se enfrenta el sector del transporte. O sea, el reto más serio del sector del transporte hoy por hoy para Europa es la reducción de las emisiones. Naturalmente, desde la visión de Europa parece algo muy coherente, ya lo he comentado antes, pero la realidad es muy otra en el sudoeste ibérico. Este mapa plantea el tiempo que se tarda en llegar a ciudades de 250.000 habitantes. Vemos como en toda la raya hispano-portuguesa hay una brecha espectacular que se centra bastante en Extremadura y se extiende al sur de Castilla-La Mancha y algunas ciudades de Andalucía. No es extraño que estas sean las de menor renta, las de mayor nivel de desempleo, que también se produce en el sur de Ciudad Real y en Jaén y el norte de Granada, ¿no? O sea, esta mancha es muy significativa del nivel de transporte en el que estamos hablando de unos problemas ya en Europa, que es la descarbonización, cuando hay problemas en Europa de incomunicación. Este territorio, como hemos dicho, periférico, fronterizo, rural, despoblado y incomunicado, absolutamente incomunicado, ¿no? Serían muchos mapas los que podríamos poner que reflejarían tanto en carreteras, la mancha más grande que hay de incomunicación, de no acceso a autovía, es esta que está aquí, en el este de la provincia de Badajoz. Estamos elaborando ahora los mapas enteros de Portugal para que se vea que esta mancha se extiende de una manera muy importante al lado de la frontera. Esta otra mancha que hablábamos aquí en Jaén, Granada, y el Teruel también existe, que esto parece que si nos hemos enterado, ¿no? Pero que es otro problema. Vemos aquí, estas son las autopistas, como estas grandes zonas están absolutamente comunicadas por carretera. Esto es de carretera. Estos son los accesos a estaciones de trenes, que también vemos estas grandes manchas, en las que simplemente este dato pues nos puede propiciar una idea. Ir de Madrid a Alicante, 421 kilómetros, 2 horas y media, y de Madrid a Badajoz, 400 kilómetros, 5 horas. Ahora es menos, 5 horas 25, porque algunas obritas que se han hecho se han conseguido disminuir como consecuencia de una respuesta. Vemos la diferencia, la poca cohesión que existe social, territorial y económica en España, la diferencia tan importante que hace que esta imagen, que ya se ha hecho famosa, pues hay un hueco aquí que es hasta... estamos hablando aquí de líneas de larga distancia. Hay como ha mostrado Mercedes, hay una línea que existe, hay unas líneas que existen, que están funcionando para mercancías y hoy día para trenes que podríamos decir que son de larga distancia si las distancias se miden en tiempo. Naturalmente, nunca ha habido más. Antonio, sí. Antonio, tenemos que ir terminando. Sí. Pues la gran oportunidad que tenemos ahora es que el corredor atlántico se haga una realidad.
se haga una realidad, algo que está ya desde el 2003, 2004 por la Unión Europea decidido, pero nos seguimos encontrando 20 años después que sigue siendo la región que no tiene ni un metro hoy por hoy electrificado, ni un metro, cuando hay una sobreproducción energética, ni un metro con doble vía, y hay algunos metros recientemente, desde hace 2 o 3 semanas, algunos más, con sistemas de seguridad automático. O sea, aquí lo que una conexión Lisboa-Madrid se hace prácticamente con lo que se llama un bloqueo telefónico, algo que más del siglo XIX que del siglo XXI, y que la Unión Europea ya ha indicado que hay que poner sistemas automáticos, esos sistemas que ha estado hablando antes Íñigo y que tan deseados están en Extremadura y en el sudoeste ibérico por esta línea y por las otras, ¿no? Simplemente decir que desde la plataforma del Corredor Sudoeste Ibérico proponemos que se entienda que entre Lisboa y Madrid es una zona que hay que entenderla metropolitana. Estamos hablando de 12 millones de habitantes solo alrededor de la línea Lisboa-Madrid, que forma parte del Corredor Atlántico, que es de mercancía y es de pasajero, y así está concebido en la Unión Europea y está concebida por la red europea de transporte. Estos 12 millones conectados, que en su conjunto en esta zona son 20 millones, debería ser una realidad en el 2030. Y debería ser un proyecto piloto europeo de adelantar 20 años los compromisos de descarbonización. No quiero seguir porque creo que ya me he excedido, pero esta imagen creo que es importante, en el que esa Europa concentrada, en la que probablemente pues con poca infraestructura consigue conectar mucha gente, esta conexión Madrid-Lisboa, que conecta a 12 millones de habitantes, tiene un coste máximo de 4.000 millones. Una línea de metro de Barcelona, la que va al aeropuerto, ha costado 10.000 millones. 10.000 millones. Una línea de metro de Barcelona. Por favor. Bueno, pues estamos ya. Y disculpa que me cedí. Gracias. Pues nada, gracias por las exposiciones. Al finalizar os pasamos las preguntas para que podáis contestar. Han llegado algunas preguntas y si os parece bien pasamos a la encuesta. Por favor, compañeros, si podéis pasar a la encuesta para que pueda contestar los inscritos al seminario web. Son 5 preguntas, como decía, y tienen que ver con las exposiciones que han realizado los panelistas. La primera es: ¿crees que el ferrocarril es el transporte del futuro de la Unión Europea? No hay respuestas correctas o correctas erróneas, simplemente es información. Hay 3 respuestas, como podéis ver. La segunda está relacionada con la financiación. La financiación para llevar a cabo las infraestructuras enmarcadas en el corredor atlántico le corresponde básicamente a... Hay 3 respuestas para que podáis elegir lo que pensáis. La tercera pregunta: ¿conocías los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad en su utilización del servicio de transporte ferroviario? La cuarta: ¿consideras que Extremadura está en las mismas condiciones en infraestructuras que el resto de las comunidades autónomas del corredor atlántico? Aquí también hay 3 respuestas. Y finalmente, ¿estás convencido de que el tren es el medio más adecuado siempre que sea accesible para el desplazamiento de las personas con movilidad reducida? Bueno, pues los datos también de esta encuesta, como hemos dicho anteriormente, se subirá a la plataforma de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Bueno, pues hemos terminado la encuesta y pasamos a la última parte del programa, en la que vamos a trasladar vuestras preguntas a los panelistas. Si mis compañeros pueden... Gracias. Bueno, la primera pregunta es de Lourdes Moreno. ¿El tren en Extremadura no existe en zonas rurales para los extremeños y de las ciudades? O sea, perdón, el tren en Extremadura no existe en zonas rurales.
Para los extremeños de las ciudades es lento y más caro que otros medios de transporte. ¿Cuándo se corregirá esta discriminación autonómica? No sé si Antonio, Mercedes, Íñigo, ¿alguno quiere responder? Por mi parte, cuando esto no es un problema de cuándo en un momento determinado, es que en cada momento hay que ir avanzando. Y este próximo año sí parece que tenemos un avance importante, que será la puesta en funcionamiento de las vías que se están construyendo para la línea de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz, que sí parece que después de varios años prometiéndolo, parece lógico que se pongan el próximo año. Esto no es para nada equiparable a lo que existe en el resto de España, estamos todavía a años luz, pero es un avance importante, aunque solo sea porque a partir del próximo año una persona de Badajoz a Madrid podrá ir en un tren con unos sistemas automáticos de seguridad. Hasta ahora eso no ha sido posible. Eso es un avance porque en toda la historia no ha existido. Y a partir de ahí podremos ir mejorando. Y lo mismo el reto debía ser con Puerto Llano. Puerto Llano lleva 3 o 4 años diciendo que iba a salir las mejoras. Hace 2 días se ha licitado el último tramo que faltaba de mejora de vías, ahora falta la electrificación y falta el sistema de seguridad. Eso es un reto que además me gustaría que Íñigo pues, pudiese insistir sobre las exigencias o los horizontes que ha puesto Europa para que líneas como las que hay ahora mismo todas en Extremadura de bloqueo telefónico pues pasen a ser automáticas, tengan sistemas automáticos, aunque no sea RTMS todavía, ¿no? Estamos todavía a años luz, pero eso sería algo importante porque es un salto. Pero nos quedan muchos años para poder equipararnos a otras zonas de España. No sé, Íñigo, Mercedes, si queréis añadir algo más. Bueno, la verdad que yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Antonio. No se puede decir cuál es un momento. Sí que no estamos en el peor momento, pero tampoco diría yo que sea ni el mejor ni el más satisfactorio. Como te he dicho anteriormente, el desarrollo es lento, no tenemos la misma fuerza y el mismo apoyo que en otras regiones, independientemente de dónde se encuentren ubicadas. Y sí que creo que yo comparto la indignación de la que hablaba Antonio García hace un ratito, y creo que tenemos que exigirlo. En gran parte o en gran medida de muchas de las cosas que tenemos en nuestra propia región es porque no hemos exigido lo que nos corresponde como ciudadanos. Bueno, si puedo también por alusiones al tema europeo, pero antes me gustaría hacer una pequeña digresión. En mi caso tuve la suerte, yo lo veo así, de trabajar en el sector ferroviario antes de incorporarme al servicio en las instituciones europeas. Entonces, digamos que ahí aprendí valiosas lecciones de cómo funcionaba esto del ferrocarril, a fin de cuentas. Y una cosa que aprendí es que el sector ferrocarril es un sector, bueno, es como una especie de gran familia. Todos tendemos al optimismo, pero la realidad de los proyectos ferroviarios es que tienden a retrasarse. Y mucho. Desgraciadamente es algo que yo creo todavía no se ha conseguido solucionar, o sea, a todos los niveles, o sea, pero esto pasa no solo en España, en Alemania, en cualquier otro sitio. Del optimismo inicial de 5, 6, 7 años del proyecto ferroviario y después las duraciones se duplican. Así que es un elemento a tener en cuenta. Pero en cuanto a las regiones y demás, es cierto que ahí hay una componente nacional muy fuerte, son los Estados miembros los que deciden esos planes de inversiones. Esto para ello también una pregunta acerca de cómo, si hay algún tipo de condición, ¿no?, para las inversiones de los fondos. Pues a nivel europeo nosotros podemos poner una serie de elementos a valorar dentro de los ítems que se hace cuando se publica una convocatoria de fondos, entre ellos pues el que atiendan a regiones menos desarrolladas o con más necesidad de esas inversiones y valorarlo positivamente. Pero al final es el Estado miembro quien decide ese proyecto, decide esa propuesta o concreta, ¿no? O sea, no está dentro de sus competencias. Nosotros podemos apoyar y desde luego desde Europa siempre se insiste mucho en que haya un equilibrio, en que se llegue a cuantos más ciudadanos mejor.
aquí sí que hay que reconocer que juega en contra de España nuestra geografía, en el sentido de que es el segundo país más extenso de la Unión Europea y a veces, pues claro, frente a zonas donde son una densidad de población muy alta, como bien ha mostrado Antonio antes, pues ahí siempre dificulta más la inversión, el retorno de inversión y todo el coste que supone el desarrollo de infraestructura. Pero a nivel europeo se tiene en cuenta y se intenta mejorar todo eso, ¿no? Y se insiste mucho. A nivel de señalización ferroviaria y el proyecto de la línea que va a conectar Extremadura, vi el otro día en las noticias, o sea, esto directamente está sacado de la prensa, que Adif ya comentaba cómo se retomaban las obras, el proceso seguía y hasta donde yo sé creo que la señalización que van a instalar, compromisos que sea RTMS precisamente para garantizar la máxima seguridad y la explotación de la línea. Así que llevará su tiempo, o sea, lamentablemente. Me parece que iniciativas como eso, la de Antonio, María o Jesús, de insistir en el cumplimiento de los compromisos e insistir en recordar a las administraciones, sea la europea o sean las nacionales o regionales, las necesidades ferroviarias están muy bien. Y quiero cerrar respondiendo a la intervención de Jesús con un pequeño detalle. A nivel europeo existen las normas técnicas de interoperabilidad y una de ellas, precisamente, el nombre que lleva esa norma es para gente con movilidad reducida. Entonces, ahí se establece una serie de parámetros y yo lo que os invito es a que si esa norma no se está cumpliendo, al ser una norma europea, ahí nosotros como comisión podríamos intervenir, pero necesitamos una denuncia. He puesto el enlace dentro del chat, creo que es el de ponentes, se puede transmitir porque es un enlace público, se encuentra en internet, donde se indica cuál es el mecanismo para transmitir la queja formalmente a la comisión, a las instituciones. También recordar que hay un pool, hay un grupo de abogados que ayudan a los ciudadanos también a la hora de redactar esta queja, ¿no? Para que sea clara y sobre todo que veamos qué normas europeas no se están cumpliendo. Si no es una norma europea, es una norma nacional o también, dependiendo de cómo se implemente esta norma europea, puede ser la autoridad nacional la encargada de ser la que recoja esa denuncia, en este caso la Agencia Nacional de Seguridad Ferroviaria. También son las entidades donde tenemos que acudir para que quede constancia de esas infracciones, porque de hecho es algo que nosotros a nivel de lo que nos corresponde le mostramos mucho interés, ¿eh? O sea, es algo que trabajamos para garantizar que los trenes sean accesibles. Si se me permite la expresión, hemos dado mucha guerra en eso a los fabricantes y nos preocupa que, sí, como has mencionado antes, Jesús, que haya equipos nuevos, o sea, nuevos trenes que no cumplan esa norma. Pues a mí me parece que es algo que no puede ser. Entonces, toda información es bienvenida para que podamos reaccionar sobre ella. Gracias. No sé, Jesús, si por alusiones quieres responder a Íñigo o decirle algo. Bueno, darle las gracias por la información que nos da y haremos esa gestión también desde nuestra coordinadora nacional del CERMI estatal, pero incluso con lo que he comentado de la realidad de lo que nos está pasando también en las infraestructuras en nuestra comunidad autónoma. Hay que ponerlo por escrito, como él dice, para que llegue donde tiene que llegar, porque es la única forma. Por lo tanto, se lo agradezco y lo haremos. Hay una pregunta de Sergio Martín Rosado que es: ¿sería posible hacer proyectos como en Alemania, construyendo pequeños trenes de hidrógeno que permitan la electrificación de líneas convencionales, reduciendo costes y su impacto ambiental, además de mejorar la disponibilidad? Si se me permite, ahí voy a romper una lanza a favor de Europa porque ya se han hecho proyectos. O sea, bueno, el proyecto era en Alemania, pero gran parte de la iniciativa ha estado auspiciada desde la iniciativa de investigación de Shift2Rail. Recordemos que es una iniciativa donde se comparten tanto el apoyo europeo con la mitad del presupuesto y la otra mitad viene de la industria. Entonces ahí ya se han hecho estudios sobre la transformación de trenes a hidrógeno, a fuentes de hidrógeno, a baterías de hidrógeno, básicamente. Y de hecho también, o sea, esto ha estado en la prensa esta semana. Creo que tanto el grupo CAF como el grupo Talgo están desarrollando sendos modelos de tren con baterías de hidrógeno. Entonces, bueno, la iniciativa está ahí. O sea, se está trabajando en ello y desde Europa se ha invertido dinero y esfuerzo para que sea una realidad. Me consta que creo que se ha pasado el enlace para el proyecto en Austria con OBB, pero Alemania, Francia, en breve creo que también va a estar ahí. O sea, es algo que poco a poco se está extendiendo y se está trabajando en ello, realmente. Sí, de hecho, ¿verdad? Talgo tenía el compromiso de presentar el modelo aquí en Extremadura ahora, lo ha retrasado, en
noviembre decía que iba a presentar en Don Benito. Sí es verdad que una línea que está llamada a tener un gran tráfico europeo, como puede ser la de Puerto Llano, pues no tendría sentido, habría que electrificarla, pero algunas líneas que hoy por hoy incluso están sin uso o incluso clausurada en Portugal, como es la conexión de entroncamiento con Cáceres, pasando por Valencia y Alcántara, pues probablemente tuviese sentido inicialmente, por lo menos, ponerla en marcha con trenes de hidrógeno. Creo que las que pueden estar con mayor densidad de población, sobre todo trenes europeos que han ido por catenaria prácticamente desde que vienen de Centro Europa, no tendría sentido que esos tramos estuviesen sin electrificar, como es el caso principalmente de Puerto Llano, que esperemos que pronto sea realidad. Bueno, siguiente pregunta. ¿Hay algún proyecto que une el Mediterráneo con el corredor atlántico para dar salida a las mercancías por los puertos portugueses? Bueno, perdón. Sí, no, Mercedes. No, tú, Antonio, por Dios. No, es que ya lo hemos comentado, ya la línea, Mercedes antes ha hablado de la conexión vía Madrid, pero la conexión más directa es Puerto Llano. O sea, en todas cosas por un tema de pendientes. La conexión por Madrid tiene unos problemas de pendientes de las mercancías y sin embargo la de Puerto Llano pues tiene unas pendientes mínimas. O sea, actualmente los trenes estándar pues son de 450 metros y por tanto pueden pasar por vías que tengan una pendiente pues, de más de 18 milímetros. Los nuevos estándares son de 750 metros y se recomienda que no tengan una pendiente superior a 11 milímetros. Eso, en las proximidades de Madrid, pues tiene algunas dificultades, sobre todo desde la línea de Extremadura, desde el Atlántico. Sin embargo, la vía Puerto Llano, Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Valencia o Corredor Mediterráneo, es una línea que tiene las mejores características para poderlo hacer. Nada más que falta ese tramo que hemos dicho antes de próximamente pues electrificar, poner los sistemas de seguridad, porque hoy día no tiene sistemas de seguridad. Hace poco se ha clausurado por obras la línea de Sevilla con Manzanares y los trenes han tenido que pasar por Extremadura, por la vía Mérida-Puerto Llano y algunos han tenido que esperar 14 horas porque obviamente, como ha dicho antes Íñigo, el hecho de no disponer de sistemas de seguridad automático pues permite un bajo rendimiento de las líneas, ¿no? Y por tanto claro, esperar 14 horas un tren que no era el único solo pues ha generado un caos grande. Esa línea va a sorprenderá en el momento que se electrifique y que permita un mayor calidad de uso y sistema, no digo electrificada, y sistema de seguridad. Esa línea va a sorprender porque el eje Sines-Valencia puede ser un eje que bueno, es fundamental para España y si España y Portugal queremos ser una potencia logística es de lo más importante. Bueno, yo ahí quería añadir una cosa, tal y como dice Antonio, la única no, pero las salidas más viables por Puerto Llano, aparte de por el tema de pendientes y ahorros de costes en la construcción, también porque una de las cosas que pretende la Unión Europea es evitar los cuellos de botellas que, como ya comenté anteriormente, que se dan en las principales capitales, en nuestro caso en Madrid y en París, aunque sí que es cierto que uno de los desarrollos y ampliaciones que se quiere hacer del corredor atlántico para la parte extremeña y de Castilla y León es por la parte norte de Ávila para hacer ese bypass evitando Madrid, por lo que estamos viendo de toda este atasco de mercancía que se está produciendo en algunos sitios y si ya lo tenían ellos contemplado eso agenda ahora muchísimo más con lo que estamos viendo del atasco y del cuello de botella que hay de mercancías en muchos puertos. Esa es principalmente la principal línea que hay y la que está más desarrollada, como ya hemos dicho. Gracias. Sí, a mí me gustaría en este sentido felicitar a Mercedes y al organismo que ella preside, el Consejo Económico Social, que elaboró un informe para la revisión de la Red Europea de Transporte, que una de las primeras sesiones pues son próximas, en la que antes ha presentado en una diapositiva la conexión Plasencia-Salamanca y la de Mérida-Puerto Llano, Mérida-Sevilla, pero también una de las propuestas estaba incluir dentro de la red prioritaria ahora mismo europea del corredor atlántico la conexión
Mérida-Puerto Llano. Que está trabajando en ese sentido, sé que está trabajando y también desde la red transeuropea, la red transeuropea atlántica, y creo, yo tengo mucha fe en su trabajo, la verdad, el apoyo, y creo que está haciendo un trabajo ahí silencioso, con pocos apoyos realmente, pocos apoyos locales, territoriales y nacionales, y sería muy, muy, muy importante pues, buscar los apoyos para que la Unión Europea vea la viabilidad, que no es más que recuperar una línea que ya en la primera definición de la red transeuropea de transporte del 2004 era prioritaria, el famoso eje 16, el corredor central, y que después desapareció por un efecto lobby en Bruselas, que se lo quitaron del medio y que no supimos, desde luego, desde Extremadura o desde el sudoeste, no supimos decir ni pío. Muchas gracias. Esto es una pregunta para Jesús. Tenemos estaciones hostiles, así lo ha definido en tu intervención, pero ¿y los servicios que ofrecen en el interior del tren? La cafetería, los servicios, las zonas donde se ponen las maletas, ¿se ha evolucionado? ¿Son accesibles? Pues depende del material móvil, hay diferencias entre unos países y otros, sobre todo en cuanto a cómo se diseñan estos trenes, pero sí podemos decir que se ha avanzado, sobre todo a nivel de los aseos, de los recorridos interiores y de zonas comunes como cafeterías, son más espaciosas, son más cómodas. El problema está principalmente en el acceso al tren. Ahí es donde están las dificultades y el desenvolverte por la estación y el apoyo que puedas precisar en función de la discapacidad. Pero en el interior sí se ha avanzado, el problema es el acceso al propio material móvil y las diferencias que hay en las infraestructuras en función de las diversas localidades donde están ubicadas esos andenes. Y Jesús, ¿cuántas plazas para personas con discapacidad hay? ¿Se ha incrementado el número? ¿Cómo está ese tema? Bueno, realmente tampoco hay que determinar una serie de plazas si el tren es amplio, sobre todo porque hay personas con discapacidad que no utilizan sillas de ruedas, pueden ir con muletas, pueden tener una discapacidad auditiva o de cualquier tipo. Tampoco hay que ligar la discapacidad a la utilización de una silla de ruedas. En el momento que los trenes son espaciosos, que los aseos y las zonas comunes son amplias, estamos cumpliendo esos requisitos y la legislación lo obliga en todo material nuevo. Si nos encontramos los casos que hemos dicho antes, que sí nos han llamado la atención en algunos países, pero en principio todo lo nuevo suele tener esa comodidad que se entiende que ya va ligada a la calidad y por lo tanto cumple ampliamente. El problema está en el material obsoleto, material que no se ha renovado, los productos que tengan de nuevas tecnologías, que no cuenten con bucle magnético, por ejemplo, para las personas con discapacidad auditiva, o paneles informativos y sobre todo el acceso. Ahí está el gran hándicap. Vale, y una cuestión muy específica que nos comenta Yayone Navais, perdón si no lo pronuncio bien, dice: a la hora de viajar en tren con bebés, al menos en España, las medidas de seguridad son ineficientes. Se ha de transportar al bebé en brazos durante el trayecto, ya que el carro debe estar plegado. ¿Se plantean en el futuro modificar los asientos con anclajes especiales para sillas de transporte específicas y seguras para los menores de 4 años? ¿Existen ya este tipo de asientos en el resto de Europa? Esto es un aspecto muy negativo a la hora de elegir en tren en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo. ¿Esto está previsto que se mejore? ¿Cómo está este tema en otros países europeos? ¿Se ha avanzado para que las familias puedan viajar con bebés o niños pequeños? No sé si alguno tenéis información al respecto. No. Vale, pues lo apuntamos, tomamos nota. Pues yo creo que no hay ninguna pregunta más de los que me han pasado mis compañeros. Bueno, sí, una pregunta más. ¿Cómo podemos solucionar lo que está pasando en Extremadura con esa brecha que hay con la comunicación ferroviaria? Yo creo que ya lo hemos contestado en anteriores preguntas. Con lo cual, bueno, la parte de preguntas ya hemos terminado también.
Así que recordar que sigue abierto la pizarra digital para que las personas que lo deseéis, incluso los panelistas, podáis escribir y compartir vuestros intereses, vuestras opiniones. Y nada, hemos terminado este seminario web, cómo podemos viajar de forma sostenible, súbete al tren, que esperamos que haya sido de vuestro interés para todos y que haya dado información sobre el transporte, el turismo accesible, el ferrocarril y la accesibilidad. Y como ya sabéis, toda la información se subirá a la plataforma de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Enviaremos además un informe a todas las personas que os habéis inscrito con todas las conclusiones y el vídeo de este seminario web estará disponible en el canal YouTube del Centro de Documentación Europea en Extremadura para que podáis verlo en los próximos días. Y nada, muchas gracias a los ponentes y a las personas que os habéis inscrito en este seminario por vuestro interés y vuestra participación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos y que tengáis una feliz tarde. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.